El eco de los aplausos aún resonaba contra las paredes de vidrio cuando avancé. Con el certificado en la mano, 15 años de construir mercados, rescatar contratos que nadie más podía salvar y llevar a esta empresa por tormentas, finalmente habían sido reconocidos. Gerente senior de desarrollo. Mi nombre, Elisa Márquez, estaba en el anuncio. Mis colegas se levantaron para aplaudir, y por un instante fugaz permití que la ilusión de que el mérito había triunfado se apoderara de mí. Entonces, las puertas de cristal se abrieron. Amalia Valdés entró como si el aire mismo del salón le perteneciera. Sus tacones de diseñador golpeando el suelo pulido con la autoridad de un martillo. No se molestó en sonreír a los colegas que aplaudían ni a mí, que me quedé congelada a mitad de un suspiro en el estrado. Simplemente levantó una tarjeta que ni siquiera miró y dijo: «Ha habido un cambio». Los aplausos se desvanecieron en un silencio incómodo. Su mirada me rozó como quien observa un insecto que está a punto de apartar, tras reconsiderarlo. Elisa Márquez será coordinadora asistente. Que sirva como un toque de realidad. El certificado en mis manos parecía volverse más pesado. Quemándome las palmas, escuché el murmullo de sorpresa que recorrió la sala de juntas. Pero nadie se movió, ni siquiera Santiago Valdés, el director general y su padre, porque no estaba allí. Amalia había orquestado esto sola. El director de Recursos Humanos, Javier Corso, ajustó su corbata, con una sonrisa que apenas disimulaba su satisfacción. Las necesidades de la organización cambian rápido, dijo, como si eso justificara la emboscada. Sentí el calor subir a mi rostro, pero no les daría el gusto de verme derrumbarme. Mi colega más cercana, Paloma Rivas, extendió la mano hacia mi brazo, pero vaciló. El miedo endureciendo sus facciones. Los demás bajaron la mirada, evitando ser vistos ofreciendo consuelo. Amalia continuó como si nada extraordinario hubiera pasado. Habrá champán y pastel en la sala de descanso. Desafortunadamente, tengo una llamada con nuestros socios europeos en 15 minutos. Consultó su reloj, despachándome como si yo fuera un error administrativo, no una persona. Los aplausos se habían desvanecido, reemplazados por un incómodo arrastre de pies. Mi triunfo había sido borrado en menos de un minuto. Sin embargo, bajo la humillación, algo se movió dentro de mí, una resolución callada, inquebrantable. Si esta empresa quería hacerme invisible, entonces yo decidiría cuándo y cómo volvería para aparecer. Y mientras salía de la sala de juntas, apretando el certificado que ya no significaba nada, sentía las paredes de la oficina cerrarse, huecas y frías, esperando tragarme por completo. Salí de la sala de juntas con el certificado pegado al pecho, como si sostenerlo con fuerza evitara que se convirtiera en polvo. La celebración se había desmoronado en susurros. El tintineo de las copas de champán ya no era alegre, sino obligatorio. Amalia había desaparecido en la oficina de su padre, dejando su decreto flotando en el aire como un mal olor. Encontré a Javier Corso esperándome en el pasillo. Su media sonrisa cargaba la arrogancia de alguien que había visto esta escena demasiadas veces. Cuando pregunté qué justificación podía haber, se encogió de hombros. Aquí, la familia siempre pesa más que el mérito. Ya lo sabes. Las palabras cortaron más que el anuncio de Amalia. Familia sobre mérito. Igual podría haber dicho, nunca tuviste oportunidad. Paloma Rivas pasó junto a él y tocó mi brazo con suavidad. Sus ojos llenos de la compasión que no se atrevía a expresar en voz alta. Su mano se quedó un momento antes de caer, retrocediendo hacia la multitud como todos los demás. El miedo los mantenía callados. Nadie quería ser visto consolándome. La sala de descanso se llenó de risas huecas y el pop de una botella de champán. Escuché el leve ruido de pastel servido en platos de papel. Nadie quería estar ahí, pero nadie tenía el valor de irse primero. Así funcionaba el poder de Amalia, rituales vacíos para salvar las apariencias. Llevé mis cosas a mi nuevo cubículo, escondido en un rincón cerca de la salida de emergencia. La ventana no daba al horizonte, sino a una pared de ladrillos.
su superficie roja quemándose bajo el sol. La degradación no era solo práctica, era un mensaje. No era un insulto aislado. Era el comienzo de una purga, una advertencia de que la lealtad y los resultados no significaban nada frente a los lazos de sangre y las conexiones. Me senté en mi silla, la tela rasposa contra mi piel, y miré la pared vacía. Mis antiguos proyectos, mis victorias, mi futuro en esta empresa, todo había sido borrado con una sola frase. Y aún así, bajo la humillación, una pregunta silenciosa se agitaba en mi interior. ¿Qué armas le quedaban a alguien despojado de todo? Salvo de su determinación, la pared de ladrillos, fuera de mi cubículo, se desdibujó, mientras los recuerdos surgían sin invitación, llevándome lejos de las torres de cristal de Ciudad de México, a la humedad de un pueblo costero en Veracruz. Crecí en una casa que olía a sal y aceite de motor, donde el gemido constante de los barcos atracando era el telón de fondo de mi infancia. La oportunidad era un rumor lejano, pero la responsabilidad era inmediata. Cuando mi hermana menor recibió su carta de aceptación a la universidad estatal, supe lo que tenía que hacer. Rechacé mi propia beca, la guardé como una carta nunca enviada y tomé 2 turnos nocturnos en el puerto. De día, surtía estantes en una ferretería. De noche, contaba cajas bajo reflectores y los fines de semana daba clases de álgebra a chicos de preparatoria. Cada peso que ganaba iba a su colegiatura. Diligencia, precisión, lealtad. Esos valores no me los enseñaron profesores, sino la necesidad. Años después, Ciudad de México prometía una vida distinta. Me uní a Valdés Global, ansiosa por demostrar mi valía donde los resultados supuestamente importaban. Mi primera asignación fue en Chile, donde descubrí que nuestros productos se echaban a perder en almacenes sin regulación. Unos correos y unas inspecciones después, ahorré a la empresa millones en inventario perdido. Luego vino Colombia. Los aranceles amenazaban con ahogar nuestros márgenes, pero encontré un resquicio legal en la letra chica. En Brasil, cuando nuestro marketing falló por ignorar la etiqueta cultural, reconstruí relaciones con la paciencia callada que otros descartaban como debilidad. Cada victoria la entregué sin alarde. El crédito se lo llevaban hombres que jugaban golf con Santiago Valdés o mujeres con el apellido correcto. Me decía a mí misma que no importaba, que el mérito eventualmente flotaría como la crema. Me quedaba hasta tarde, trabajaba fines de semana, llenaba los vacíos que otros dejaban. Y ahora, después de años de sacrificios que nadie vio, después de una vida dando más de lo que guardaba para mí, Amalia Valdés había barrido todo con una sola línea sobre un toque de realidad. Apreté las palmas contra el escritorio, el escozor de la injusticia calándose más hondo en mi pecho, mientras el recuerdo de mis sacrificios chocaba con la realidad de mi degradación. A la mañana siguiente, llegué temprano, esperando que el silencio me estabilizara. En cambio, mi bandeja de entrada me recibió con una puñalada. En la cima estaba un anuncio a toda la empresa de Amalia Valdés. A partir de ahora, lideraré personalmente la iniciativa de expansión al mercado europeo. El asunto bien podría haber dicho, tu trabajo ahora es mío. Mi cursor flotó sobre el correo mientras la sangre se me iba del rostro. Ese plan era mi obra maestra, meses de investigación, incontables llamadas cruzando zonas horarias, noches en vela estudiando regulaciones oscuras. Había construido una hoja de ruta que valía 40 millones de pesos en ingresos del primer año. Y Amalia lo había reclamado en una sola frase. Sonó una notificación. Era de Paloma. Había reenviado el mensaje de Amalia con 3 palabras en negritas. Se está adjudicando el crédito. Cerré los ojos, dejando que la rabia subiera y bajara como una marea que no podía detener. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me cortó el aliento. Esteban Larrazábal, director general de nuestro mayor socio potencial en Europa. Forcé mi voz a mantenerse firme al contestar.
Elisa, tu análisis es insuperable, dijo con calidez. Confirmaremos detalles en la presentación de mañana. Mi consejo está entusiasmado. El nudo en mi estómago se apretó. Mañana. Y no sería yo quien presentara. No pasaron ni 5 minutos cuando llegó otra llamada. Esta vez desde Bruselas. Clara Novoa, mi contacto discreto dentro de la Comisión Europea, habló rápido, su voz tensa por la urgencia. Elisa, escucha bien. La votación parlamentaria sobre comercio digital se adelantó. 1 semana, no 6 meses. Si tu empresa no presenta de inmediato, perderán la ventaja. Garabateé la nueva fecha en una libreta. La tinta hundiéndose en el papel. Esta era la clase de información que lo cambiaba todo, la diferencia entre dominar el mercado o colapsar por completo. Y yo era la única que lo sabía. Al colgar el teléfono, el correo de Amalia seguía mirándome. La empresa me había traicionado sin dudar. Ahora debía decidir salvarlos de sí mismos o dejar que el silencio fuera la lección más afilada de todas. La oficina se vació mientras el crepúsculo cubría la ciudad. Pero yo me quedé en mi escritorio. La luz de mi monitor arrojando un brillo tenue sobre pilas de carpetas. Mi archivo de investigación personal estaba abierto, cronogramas actualizados, notas sobre la votación adelantada, cálculos que nadie más tenía. Todo lo que importaba estaba en esas páginas. Mi mouse flotó sobre la carpeta compartida. Mi dedo tenso sobre el botón que podía subirlo todo. Un clic. Y la empresa estaría a salvo. Un clic. Y Amalia estaría frente a los europeos mañana armada con la verdad. Pero entonces levanté la vista. A través de la pared de cristal de la sala de conferencias vecina, vi a Amalia ensayando con mis diapositivas. Se movía con una certeza radiante, gesticulando ampliamente ante inversionistas imaginarios. Cada gráfico que citaba estaba desactualizado, cada proyección errónea, y aún así, su confianza llenaba la sala. Hueca pero ruidosa, me recosté, con los brazos cruzados, y susurré para mí misma, que hagas tuyas mis palabras, pero sin mi verdad. Por años había llenado los vacíos, protegiendo en silencio a otros del peso de su ignorancia, tapando fugas antes de que hundieran barcos. ¿Y qué me había ganado una degradación? Una sonrisa burlona de recursos humanos. El robo público de mi trabajo. La lealtad nunca había sido recompensada aquí. Solo el linaje y la arrogancia. El archivo seguía en mi pantalla, su cursor parpadeante burlándose de mí. Mi mano se apartó del mouse. Si Valdés Global valoraba los apellidos sobre el mérito, que vivieran o murieran por esa elección, mi silencio no sería sabotaje. Sería simplemente la ausencia de rescate. Cerré la laptop, guardé mis notas en mi bolsa y me levanté. La risa de Amalia se filtraba débilmente a través del cristal mientras tropezaba con un término técnico, desechándolo con un movimiento de la mano. Confianza sin sustancia. Salí de la oficina al aire nocturno. La ciudad zumbando a mi alrededor, por primera vez en años. Me sentía más ligera, casi libre, como si al no decir nada hubiera elegido la única verdad que me quedaba. Mañana, ella estaría frente a todos. Y el silencio que llevaba conmigo finalmente hablaría. La sala de juntas brillaba esa mañana. La luz del sol rebotando en el vidrio pulido, como si intentara disfrazar la tensión que se asentaba en cada silla. Los ejecutivos llenaban la larga mesa, con papeles apilados ordenadamente, los ojos afilados por la expectativa. A las 9 en punto, Esteban Larrazábal y su equipo legal de Bruselas entraron. Su presencia cargando el peso de millones en ingresos potenciales. El comité de inversión los siguió. 5 personas de rostros impasibles cuya aprobación significaba la supervivencia. Me deslicé en una silla en la última fila. Desapercibida, la coordinadora asistente sin voz. Desde ahí lo veía todo, la curva de la sonrisa de Amalia, el brillo de su vestido de alta costura, la forma en que disfrutaba el escenario que nunca le perteneció. Repartió los folletos que yo había creado.
diapositivas pulidas que yo había construido, y comenzó. Su voz fluyó con confianza ensayada, tamaños de mercado, proyecciones de crecimiento, gráficos competitivos, todo entregado con el ritmo de alguien segura de su superioridad. Los primeros 10 minutos pasaron sin cuestionamientos, con asentimientos alrededor de la mesa, plumas tomando notas. Entonces comenzaron las preguntas. ¿Qué contingencias hay si cambian las regulaciones?, preguntó un inversionista. La sonrisa de Amalia titubeó. El entorno regulatorio es estable. No se esperan cambios importantes por al menos 6 meses. Un murmullo recorrió el comité. Esteban se inclinó hacia adelante. Eso es incorrecto. La votación parlamentaria está programada para la próxima semana. El silencio cayó como una cortina. Las plumas se detuvieron. Los ojos saltaban entre Amalia y Esteban. Ella parpadeó, su confianza tambaleándose. Luego se recuperó con una compostura frágil. Nuestra inteligencia indica que no hay tal urgencia. Los rumores no deben dictar decisiones corporativas. La mandíbula de Esteban se tensó, su asesor legal susurrando furiosamente en su oído. Los inversionistas intercambiaron miradas punzantes, el escepticismo escrito en sus rostros. Las preguntas se acumularon, ahora más afiladas, técnicas, impactos arancelarios, ajustes en la cadena de suministro, marcos legales. Amalia titubeaba. Sus respuestas vagas, contradictorias, una danza desesperada alrededor de detalles que nunca entendió. La elegancia de su vestido no podía cubrir las grietas en su conocimiento. El aire se volvió más frío con cada respuesta. Lo que comenzó como aplausos para su entrada se disolvió en el roce hueco de plumas dejadas de lado, de sillas moviéndose con impaciencia, para cuando tartamudeó en su diapositiva final. El silencio en la sala ya no era cortés, era un juicio, pesado y no expresado, esperando un veredicto que no la favorecería. Cuando la reunión se disolvió, la tensión ya se había filtrado a los pasillos. Los ejecutivos se movían rápido, con las cabezas juntas, las voces cortantes y bajas. Las noticias viajaban más rápido que cualquier memo para el almuerzo. Los susurros estaban en todas partes. El trato se está cayendo. Pasé por grupos de empleados murmurando cerca de los elevadores. Cuando me veían, las conversaciones se cortaban, reemplazadas por miradas incómodas. No necesitaba preguntar. Su silencio lo decía todo. Santiago Valdés irrumpió por el pasillo, su teléfono pegado al oído, su mano libre cortando el aire con frustración. Detrás de él iba Amalia, su tez pálida contra la línea afilada de su traje. Evitó mi mirada como si un solo vistazo pudiera exponerla. La imagen de ella, disminuida y desesperada, podría haberme dado satisfacción alguna vez. Ahora solo era la confirmación de lo que ya sabía. Regresé a mi cubículo, el que daba a la pared de ladrillos, y me senté. El teléfono de mi escritorio sonó casi de inmediato. Recursos humanos, luego legal, luego finanzas. Cada llamada se acumulaba con la siguiente. Mi buzón de voz llenándose mientras la luz roja parpadeaba furiosamente. Los mensajes también se apilaban en mi celular, zumbando en el escritorio como un insecto inquieto. Los dejé acumularse. En 4 horas, la cuenta llegó a 96 llamadas perdidas, jefes de departamentos, enlaces del consejo, incluso el mismo Santiago. Mi pantalla se iluminaba con su nombre una y otra vez, hasta que finalmente la batería comenzó a agotarse. Puse el dispositivo boca abajo, levanté mi taza de café y tomé un sorbo lento. El zumbido de pánico a mi alrededor ya no me tocaba. Por primera vez en años, no estaba corriendo para arreglar el desastre de alguien más, para probar mi valía en una empresa que se negaba a verla. Solo me senté, quieta y en silencio, mientras el edificio vibraba con las consecuencias de sus elecciones. El silencio ya no era debilidad, era mío para controlar. Y mientras las llamadas se multiplicaban en una tormenta que me negaba a responder,
Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que me arrastraran de vuelta al fuego que ellos mismos habían iniciado. A media tarde, un asistente joven apareció en mi cubículo. Su rostro pálido, sus palabras cortantes. El consejo quiere verte. Ahora. Me llevó al piso ejecutivo, pasando las puertas de cristal que antes solo había cruzado con permiso cuidadoso. El silencio del pasillo era más pesado de lo usual, como si incluso el aire esperara un juicio. Dentro de la sala de juntas, la mesa se extendía larga e imponente. En la cabecera estaba Adrián Volterra, cabello plateado perfectamente arreglado, su expresión afilada con control. A un lado estaba Esteban Larrazábal, con dos de sus asesores legales, sus carpetas ya abiertas. En el otro, el comité de inversión, manos cruzadas, rostros indescifrables. Tomé la silla vacía al final. Sus ojos clavándome en mi lugar, Adrián se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero con filo. Señorita Márquez, ¿sabía usted de la votación parlamentaria de la próxima semana? Mi corazón se estabilizó. Sí, se escucharon jadeos en la mesa. Saqué una carpeta de mi bolsa y la puse frente a mí. Mis notas, mi investigación, el cronograma verdadero con cada cálculo marcado en tinta. Páginas que habían vivido en mis archivos privados ahora estaban bajo el escrutinio del consejo. Santiago Valdés, de pie a un lado, estalló. Ella retuvo información. Este colapso es su culpa. Lo enfrenté con la mirada, mi voz firme. Me retiraron del proyecto. Nadie me pidió actualizaciones. La mirada de Adrián se estrechó. Esteban alzó una ceja. Deslicé otro documento por la madera pulida, correos impresos, con fecha y hora, dirigidos al equipo ejecutivo. Advertencias que había enviado días antes, sin respuesta. El silencio se mantuvo. Luego, lentamente, las miradas en la mesa cambiaron. No hacia mí, sino hacia Santiago. Su rostro se sonrojó, su boca entreabierta, pero nadie se levantó para defenderlo. Adrián tocó la carpeta suavemente con una mano, su tono frío y deliberado. Parece que la empresa ha estado ciega ante la experiencia que más necesitaba. Las palabras cayeron como un martillo, y sentí el equilibrio de poder inclinarse. Por primera vez, no era yo la que estaba en juicio. Era él. Las puertas de la sala de juntas se cerraron tras un breve receso. Y cuando se reabrieron, el aire cargaba la finalidad de un veredicto. La voz de Adrián Volterra era firme, decisiva. La expansión europea procederá en el cronograma acelerado. Será liderada por Elisa Márquez, promovida a directora de alianzas internacionales con efecto inmediato. Un murmullo recorrió la sala, pero mi corazón se mantuvo estable. Había esperado demasiado para que el mérito significara algo. Ahora finalmente lo hacía. Adrián continuó sin pausa. Amalia Valdés pasará a la gestión de instalaciones en nuestra oficina de Belgrado. Sus habilidades organizativas serán útiles allí. Amalia se tensó como si la hubieran golpeado. Belgrado. Su voz se quebró, la incredulidad despojándola de su pulcritud. Se giró hacia mí, los ojos brillando. Tú me tendiste una trampa. Sostuve su mirada, mis palabras tranquilas pero firmes. Dejé de protegerte de ti misma. Su mandíbula se apretó, pero no hubo réplica. De repente parecía más pequeña, su certeza colapsando en el silencio. La voz de Santiago retumbó desde la esquina. Esto es indignante. Es mi hija, Adrián. Ni siquiera alzó el tono. ¿Y tú, Santiago, tomarás un sabático prolongado? La confianza del consejo se ha erosionado. No es negociable. El color se desvaneció del rostro de Santiago. La sala que una vez se inclinaba ante su mandato ya no le pertenecía. Su reinado terminó no con aplausos, sino con una decisión tranquila de hombres y mujeres cansados de limpiar sus errores. Me quedé quieta, dejando que el peso del momento se asentara. Años de humillación, crédito robado y contribuciones ignoradas se condensaron en este único cambio de poder. Amalia exiliada. Santiago desmantelado.
Cuando la reunión terminó, Amalia salió furiosa, sus tacones golpeando el mármol como disparos. Santiago la siguió, hombros encorvados, su teléfono pegado al oído en desesperación. Me quedé sentada, la carpeta de mis notas aún frente a mí, el futuro de repente, sorprendentemente mío, para moldear. Y mientras las últimas voces se desvanecían de la sala de juntas, me di cuenta de que, con mis enemigos cayendo, la pregunta ahora no era sobre supervivencia, sino sobre qué construiría con el poder que finalmente había reclamado. Los días siguientes se difuminaron en una marcha implacable de turnos de 12 horas. Trabajé codo a codo con Paloma, nuestros escritorios enterrados en archivos, traducciones y presentaciones regulatorias. Hablábamos poco, el silencio lleno de determinación en lugar de agotamiento, cada firma, cada documento sellado. Sentía como un ladrillo colocado en los cimientos de algo permanente. Esteban Larrazábal visitó 2 veces, su mirada afilada suavizándose cada vez que revisaba nuestro progreso. Al final de una noche particularmente agotadora, se detuvo en mi escritorio, tocando la esquina de una carpeta. «Lograste en días lo que otros no entregan en meses», dijo. Su voz no llevaba halagos, solo reconocimiento. Por primera vez en años me sentí vista. 2 semanas después, llegó la confirmación. El Parlamento Europeo registró su votación y las presentaciones de nuestra empresa fueron aceptadas justo a tiempo. La alianza se formalizó. La expansión se aseguró. Los números ya prometían 40 millones de pesos en ingresos del primer año. El proyecto que Amalia había intentado reclamar como suyo ahora llevaba mi nombre abiertamente, estampado en cada documento que importaba. Esa noche, al cerrar mi laptop, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número internacional desconocido iluminó la pantalla. «Hace frío. Felicitaciones. Te subestimé, Amalia». Lo leí una vez y dejé el teléfono de lado sin responder. En la quietud de mi apartamento, entendí qué era realmente el poder. No los gritos en las salas de juntas, no la arrogancia de los apellidos o la autoridad prestada. El poder era construir tan alto, tan sólido, que incluso quienes intentaron borrarte se vieran obligados a reconocer lo que quedaba. A la mañana siguiente, abrí el sitio web de la empresa. Ahí estaba, bajo liderazgo ejecutivo, mi nombre grabado limpiamente, permanentemente: Elisa Márquez, directora de Alianzas Internacionales. Desde el exilio, Amalia solo podía mirar. La venganza más pura nunca era ruidosa. Era el éxito innegable. Y a veces, el silencio era la respuesta más afilada de todas.